La mañana avanzaba lentamente sobre el Pacífico Norte mientras el portaaviones Akagi cortaba el oleaje con una suavidad casi irreal, como si el inmenso casco fuese consciente de que aquel amanecer marcaría un antes y un después en la historia del imperio japonés. La superficie del mar brillaba con un tono metálico bajo una luz fría, y el viento transportaba una mezcla pesada de carburante, aceite caliente y sal. Era un olor que a los pilotos japoneses se les quedaría grabado para siempre. El aroma de la victoria. Y sin que ellos lo supieran aún, el aroma del principio del fin. No era una celebración ruidosa, sino una mezcla desordenada de risas, abrazos, exclamaciones de alivio y miradas perdidas en el vacío. Habían regresado de un ataque que ningún aviador japonés hubiera imaginado tan devastador. Habían cruzado una distancia de más de 3.000 kilómetros desde las Islas Kuriles hasta Hawái bajo un silencio absoluto, ocultándose, entre tormentas y mares agitados, siguiendo un plan que les había exigido disciplina, precisión y nervios de acero. Y ahora, al ver a los últimos aviones aterrizar, la tensión que los había acompañado durante casi 2 semanas se quebró como una cuerda fatigada. En aquel ambiente cargado de emoción, un hombre permanecía completamente ajeno a la euforia. Su nombre era Minoru Genda, un comandante de mirada intensa y gesto sereno, con una reputación casi legendaria como táctico aeronáutico dentro de la Marina Imperial. Mientras los pilotos reían y los mecánicos limpiaban manchas de aceite de los fuselajes, él observaba el cielo con la expresión de alguien que, a pesar de haber logrado una victoria monumental, no podía permitirse celebrarla. Las cifras que cruzaban su mente eran frías, implacables, y no tenían nada que ver con los números de barcos hundidos o aviones derribados. A él no le impresionaban los restos humeantes de los acorazados estadounidenses, ni las columnas de humo que, según los informes, seguían ascendiendo desde Pearl Harbor. Lo que le preocupaba era un cálculo silencioso, oculto bajo la grandiosidad del ataque. La ecuación invisible que determinaría si Japón podía sostener una guerra que, desde el primer instante, había nacido condenada. Él lo sabía. Lo había sabido desde hacía meses. Y ahora, al ver que los depósitos de combustible en Hawái seguían intactos, lo supo con una certeza casi física. Aquel éxito brillante, logrado con una precisión quirúrgica, llevaba en su interior la semilla de la derrota. Las olas golpeaban suavemente contra el casco del Akagi, mientras Genda recordaba cada detalle de la planificación. Durante casi un año completo, desde enero, él había estudiado rutas, velocidades de avance, formación de vuelo, alturas óptimas, cargas de bombas y la coreografía exacta de los ataques. Había trabajado codo a codo con el almirante Isoroku Yamamoto, un hombre cuya mente parecía dividir el universo entre probabilidades matemáticas y la voluntad humana. Juntos diseñaron un ataque audaz que habría parecido imposible en cualquier otra armada del mundo. Los resultados parecían justificarlo todo. La enorme bahía de Pearl Harbor ardía. El acorazado Arizona había explotado con tal violencia que fragmentos de acero se habían incrustado en edificios situados a más de medio kilómetro de distancia. El Oklahoma había volcado por completo, atrapando a centenares de marineros en su interior. El West Virginia y el California se habían hundido lentamente, dejando visibles solo parte de sus superestructuras. En total, 18 barcos habían sido destruidos o inutilizados. Más de 2.000 estadounidenses habían muerto, y la aviación japonesa apenas había perdido unas pocas decenas de aviones. Era una victoria tan aplastante que hasta los más cautelosos dentro de la flota comenzaban a creer que el imperio había realizado un golpe irrepetible en la historia de la pura guerra moderna. Pero Genda no podía engañarse. Él había visto demasiadas guerras, había estudiado demasiadas batallas y había memorizado demasiados informes logísticos como para dejarse deslumbrar por la gloria inmediata. Sabía que la fuerza de una nación no se mide por el número de barcos hundidos, sino por la capacidad de reponerse a esos barcos. Y aquel pensamiento, repetido como un mantra oscuro en su mente, llevaba grabada una conclusión inmutable. Estados Unidos podía perder una flota, pero Japón no podía perder el tiempo. Mientras observaba la cubierta de hombres exultantes, recordaba algo más perturbador aún, lo que no habían atacado. Porque allí, a pocos cientos de metros de los acorazados destruidos, se levantaban las grandes instalaciones de almacenamiento de combustible de Pearl Harbor. 49 tanques gigantescos, auténticas montañas de acero llenas de petróleo vital para la flota estadounidense. Combustible suficiente para mantener activos a portaaviones, destructores, submarinos y acorazados durante meses. Todo visible desde el aire. Todo vulnerable.
todo sin protección real. Y ni una sola bomba japonesa había caído sobre ellos. Era un error tan grave que no necesitaba explicarlo en voz alta. Bastaba observar cómo los pilotos celebraban sin saber que la flota estadounidense aún conservaba intacta su verdadera fuerza. Su capacidad para moverse, para operar, para luchar. Sin ese combustible, los estadounidenses habrían tenido que retirarse a la costa oeste, a más de 6.000 kilómetros de distancia. Habrían perdido meses, tal vez un año entero. Japón habría ganado un margen precioso para consolidar su dominio en el sudeste asiático. Pero aquello no había sucedido. Y Genda sabía que no era un simple fallo táctico. Era algo mucho más profundo, más peligroso, más devastador. Era la consecuencia inevitable de un cálculo mal hecho en los meses previos, cuando los estrategas del imperio habían decidido que la guerra sería corta, que Estados Unidos negociaría rápidamente y que el imperio podría asegurar sus fuentes de petróleo capturando los campos del sudeste asiático. Genda respiró hondo y cerró los ojos un instante, dejando que la brisa fría golpeara su rostro. No podía evitar la idea que lo perseguía desde hacía meses. El imperio japonés había iniciado una guerra gigantesca, sin disponer del recurso básico que la haría posible. Habían apostado a ganar antes de que las reservas se agotaran, confiando en modelos teóricos que ignoraban la realidad del mar, el desgaste de las máquinas y la brutalidad de una guerra moderna. Cuando abrió los ojos nuevamente, vio a los pilotos riendo, orgullosos, emocionados. Ellos no sabían lo que él sabía. Ellos no conocían el cálculo que había sellado su destino, incluso antes de despegar hacia Hawái. Ellos solo veían la victoria. Genda, en cambio, veía el error. Ese error matemático, silencioso e invisible, había condenado al imperio mucho antes de que el primer avión japonés sobrevolara Pearl Harbor. El ruido constante del mar contra el casco acompañaba los pensamientos de Minoru Genda mientras avanzaba por la cubierta, alejándose del bullicio de los pilotos que seguían celebrando como si la guerra hubiese terminado aquella misma mañana. A cada paso la brisa fría le golpeaba el rostro, y aunque su expresión seguía imperturbable, su mente se hundía en una reflexión sombría que pocos oficiales estaban dispuestos a enfrentar. La verdadera amenaza no era la flota estadounidense que aún sobrevivía en el Pacífico, ni la posibilidad de una contraofensiva inmediata. La amenaza real era el tiempo, ese enemigo sutil que no se deja ver en los informes operativos, pero que destruye naciones enteras cuando se lo ignora. Genda recordaba con claridad los debates internos de principios de aquel año, cuando los estrategas más brillantes de la Marina analizaron el dilema que se cernía sobre Japón. El país había vivido durante décadas dependiendo del petróleo extranjero, especialmente del procedente de Estados Unidos y de las colonias holandesas. Cuando Washington decidió cortar el suministro, cerrando el grifo que mantenía viva la maquinaria de guerra japonesa, el imperio descubrió de golpe que su poderío naval reposaba sobre un recurso que no controlaba. Japón estaba a punto de entrar en una guerra sin disponer de la sangre que alimentaba cada buque, cada avión, cada operación militar. En aquellas reuniones secretas, mientras se discutía si era posible resistir la presión diplomática estadounidense, o si por el contrario, Japón debía actuar con rapidez para obtener nuevas fuentes de petróleo, surgió la figura singular del capitán Kuroshima, un hombre excéntrico que trabajaba completamente desnudo en su cabina porque decía que la ropa entorpecía la claridad de su pensamiento. Sus hábitos llamaban la atención, pero nadie podía cuestionar su talento prodigioso para los cálculos navales. Era capaz de recitar la autonomía exacta de cada destructor japonés, la capacidad de almacenamiento de cada puerto enemigo y la cantidad de combustible que consumía un convoy operando a distintas velocidades. Y sin embargo, incluso él había caído en la trampa de un optimismo fatal. Las proyecciones del Estado Mayor partían de tres suposiciones que parecían razonables en aquel momento, pero que la realidad se encargaría de aplastar sin piedad. La primera era que Estados Unidos carecía de voluntad política para librar una guerra prolongada en el Pacífico, una suposición alimentada por la percepción de que los estadounidenses preferían evitar sacrificios prolongados. Se estimaba que tras unos meses de combate intenso y unas pocas derrotas humillantes, la población exigiría negociar un acuerdo. Esa creencia, que convertía la victoria japonesa en un objetivo casi automático, era un espejismo que el ataque a Pearl Harbor destruiría al instante. La segunda suposición consistía en que la Marina Imperial podría mantener la guerra siguiendo los patrones tradicionales inspirados en la batalla de Tsushima,
Aquella victoria legendaria de principios de siglo donde la flota japonesa había destruido a los rusos en un único enfrentamiento decisivo. Los planificadores creían que la guerra en el Pacífico se movería bajo el mismo esquema: extensos periodos de inmovilidad estratégica seguidos de un choque final que decidiría el destino del conflicto. Si ese choque ocurría rápido, el combustible no sería un problema. Pero nadie imaginó que la guerra moderna exigiría movimientos constantes, misiones lejanas, escoltas interminables, ataques relámpago y un desgaste creciente de los motores de cada buque. La guerra que se estaba gestando era diferente a todo lo que Japón había enfrentado. Y la tercera suposición, quizá la más peligrosa, era la idea de que capturar los campos petrolíferos de las Indias Orientales holandesas solucionaría de golpe la dependencia energética del imperio. Los cálculos estimaban que aquellos campos producirían más de 60 millones de barriles anuales, un volumen más que suficiente para sostener las operaciones militares y al mismo tiempo abastecer a la población civil. Los estrategas confiaban en que, una vez ocupados los territorios, la producción seguiría fluyendo como si nada hubiese cambiado. Genda sabía que aquella visión era una ilusión. Los holandeses jamás permitirían que la principal fuente de combustible cayera intacta en manos del invasor. Cuando las tropas japonesas alcanzaron los campos, descubrieron torres de perforación derribadas, estaciones de bombeo voladas, válvulas destruidas, pozos inundados deliberadamente y refinerías reducidas a ruinas silenciosas. El sabotaje había sido tan meticuloso que incluso con ingentes esfuerzos, Japón tardaría años en recuperar la producción normal. La guerra no ofrecía ese lujo. Pero incluso esos problemas, por graves que fueran, palidecían ante lo que Genda consideraba la raíz del desastre: la aritmética inflexible del petróleo frente a las necesidades reales de la marina. Él mismo había examinado los informes antes de partir hacia Hawái. Había analizado con detenimiento el consumo diario de los buques y el ritmo al que se agotaban las reservas nacionales. Japón disponía de aproximadamente 50 millones de barriles al inicio de la guerra, una cifra que parecía considerable, pero que se convertía en ceniza cuando se comparaba con la voraz demanda de la marina, la aviación y el ejército imperial. Las operaciones de largo alcance exigían velocidades altas y maniobras constantes, lo que multiplicaba el consumo de combustible hasta niveles que los estrategas habían subestimado por completo. Un destructor que navegaba a velocidad de combate quemaba en un día lo que en tiempo de paz habría consumido en varias semanas. Multiplicado por decenas de barcos, por semanas de operaciones, por cientos de misiones, el resultado era un desgaste energético imposible de sostener. Genda respiró profundamente mientras recordaba el dato más devastador de todos. Incluso si Japón hubiera logrado capturar intactos todos los campos petrolíferos del sudeste asiático, incluso si la producción hubiera continuado sin interrupciones, incluso si ninguna instalación hubiese sido saboteada, la Marina Imperial seguiría enfrentándose a un déficit estructural. La distancia hasta los campos, la escasez de buques tanque para transportar el petróleo y las pérdidas inevitables a causa de submarinos enemigos hacían imposible cerrar la brecha. Era una ecuación sin solución. Y ahora, mientras observaba la estela blanca que dejaba el Akagi al avanzar por el océano, comprendía que aquella mañana gloriosa no había cambiado nada de fondo. El Imperio había demostrado su audacia, su disciplina y su capacidad táctica. Había golpeado a Estados Unidos con una fuerza que resonaría en todo el mundo. Pero aquella victoria, en vez de alejar la derrota, la había sellado. Porque una guerra no se gana hundiendo acorazados. Una guerra se gana sosteniendo el combustible necesario para seguir luchando día tras día. Y Japón, aunque nadie lo admitiera en voz alta, había entrado en la guerra sin poseerlo. La cubierta del Akagi se había ido calmando lentamente mientras la tarde avanzaba, como si la euforia inicial comenzara a disiparse y diera paso a un silencio denso, cargado de pensamientos que cada hombre intentaba procesar a su manera. Los pilotos hablaban en voz baja, repasando detalles del ataque con una emoción contenida, y los mecánicos seguían moviéndose entre los aviones con un cansancio que mezclaba alivio y agotamiento. Pero escondido entre todo ese ruido casi ritual, había un murmullo invisible que solo unos pocos podían escuchar. El eco del tiempo que ya empezaba a volverse en contra del Imperio. Minoru Genda apoyó las manos en la barandilla metálica y miró hacia la línea del horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de tonos ocres. A lo lejos, el reflejo del sol sobre el agua parecía arder con la misma intensidad con la que ardían los restos de la flota estadounidense en Pearl Harbor. Era una imagen poderosa, casi simbólica, pero para él no tenía nada de triunfal.
Era simplemente un recordatorio de lo que aún no se había hecho, de lo que no se había destruido, de la pieza esencial que Estados Unidos todavía conservaba, su combustible. La memoria de Genda se desplazó hacia los informes que habían sido enviados desde Hawái antes del ataque. No eran informes sobre barcos ni sobre aeronaves, sino sobre algo muchísimo más esencial. El combustible almacenado en los tanques gigantescos que se extendían al este de la base naval. Aquellos depósitos no solo abastecían a los buques estadounidenses, sino que alimentaban la maquinaria entera de la Armada en el Pacífico. Eran gigantes metálicos fáciles de distinguir desde el aire, agrupados en bloques enormes formados para facilitar la distribución de petróleo en tiempos de paz. Estaban rodeados de caminos abiertos, sin fortificaciones que los protegieran, sin estructuras resistentes capaces de absorber un impacto. Lo más inquietante era que los japoneses conocían perfectamente su ubicación. La inteligencia del imperio había realizado una labor exhaustiva en los meses anteriores, enviando agentes encubiertos que estudiaron con detalle los movimientos de la flota estadounidense, la disposición de los muelles, la localización de los talleres, los aeródromos, los astilleros y, por supuesto, los tanques de combustible. Todo estaba registrado, analizado y archivado. No había excusas, no había ignorancia, no había dudas. Y aún así nadie había ordenado atacar aquel objetivo. Genda recordaba perfectamente la reunión en la que se definieron las prioridades del ataque. Había sido una discusión larga y tensa, donde algunos oficiales insistían en destruir acorazados porque representaban símbolos de poder naval que los estadounidenses no tolerarían perder. Otros defendían atacar los portaaviones, aunque ninguno estaba en Pearl Harbor aquella mañana. Pero el grupo dominante, formado por oficiales más tradicionales, había insistido en que hundir acorazados era esencial para la moral del imperio y para el prestigio de la Marina Imperial. Ese razonamiento, basado más en la psicología del liderazgo japonés que en la realidad estratégica de la guerra moderna, había llevado a ignorar por completo el verdadero corazón logístico de la flota estadounidense, el combustible que le permitía moverse. Genda respiró hondo, tratando de expulsar la frustración que lo recorría desde el regreso de los aviones. Sabía que aquel fallo no era una simple omisión táctica, sino el reflejo de algo mucho más profundo y más peligroso: la incapacidad de la Marina Imperial para aceptar que el mundo estaba cambiando. La guerra había entrado en una nueva era, una era dominada por la aviación naval, por los portaaviones, por la movilidad. Los enormes acorazados de acero que durante décadas habían simbolizado la supremacía en los mares estaban perdiendo su propósito. Hundirlos no era irrelevante, pero tampoco determinante. La verdadera fuerza ya no residía en los cañones, sino en la capacidad de maniobrar a través del océano, de lanzar ataques a distancias cada vez mayores y de resistir el desgaste continuo de una guerra global. Los estadounidenses, incluso después de aquella catástrofe, aún podían hacer eso. Y eso era exactamente lo que Genda intentaba imaginar mientras el viento nocturno comenzaba a barrer la cubierta del Akagi. Observaba el cielo que se oscurecía lentamente y trataba de visualizar la reacción del enemigo. Sabía que, aún con sus acorazados hundidos, Estados Unidos no estaba ni remotamente paralizado. Los portaaviones seguían intactos, los submarinos seguían intactos, los astilleros podían ser reparados, los muelles podían reconstruirse y los depósitos de combustible. Esos depósitos seguían llenos hasta el borde, sin un solo impacto que los amenazara. Era sencillo imaginar el resto. Los estadounidenses retirarían sus barcos averiados, reconstruirían lo necesario y lanzarían nuevas naves alimentadas por el petróleo que aún ardía bajo la tierra de Hawái. El imperio, mientras tanto, tendría que operar miles de kilómetros más lejos, con reservas cada vez más reducidas y con una situación estratégica que no les permitiría reponerlas con facilidad. La guerra que se estaba desatando necesitaría tiempo, combustible, producción industrial y una capacidad logística colosal. Y Japón había entrado en ella sin disponer de nada de eso. Minoru Genda sabía que muchos oficiales no querían pensar en esos detalles. El imperio valoraba más la audacia que la logística, más la gloria que el cálculo frío. Pero él no podía ignorar lo que los números decían. Lo había comprendido años atrás, cuando aún era joven y estudiaba informes de maniobras navales. Había aprendido que la guerra moderna no se ganaba solo con valor, sino con la capacidad de sostener ese valor cada día, cada semana, cada mes. Y ahora, mientras el Akagi seguía avanzando hacia el norte, lejos de Hawái,
Entendió que la Marina Imperial había entrado en un territorio donde la audacia ya no era suficiente. Japón podía ganar batallas, pero no podía ganar una guerra de desgaste. El Imperio había apostado a un golpe rápido, un golpe certero que obligara a Estados Unidos a retroceder, pero lo único que había logrado era despertar a un gigante industrial que comenzaría a moverse con una determinación feroz. Genda cerró los ojos un instante, escuchando el sonido del océano. Sabía que nadie a bordo era realmente consciente de la magnitud del error. La tripulación celebraba, la oficialidad se felicitaba, y Tokio esperaba noticias radiantes. Pero para él, la victoria de aquella mañana era como un destello brillante antes de un largo periodo de oscuridad. Porque el verdadero desastre no se había visto en Pearl Harbor. El verdadero desastre estaba en el cálculo previo que nadie quiso corregir. Y ahora, por primera vez en la historia del Imperio, el tiempo había comenzado a correr en su contra. La luna comenzaba a elevarse sobre el océano cuando los últimos destellos del atardecer se extinguieron en el horizonte, dejando al portaaviones Akagi envuelto en un resplandor pálido que hacía brillar el metal húmedo de la cubierta. La noche traía consigo un silencio distinto, más solemne, más pesado, como si el mar comprendiera que aquel día, pese a su ruidosa victoria, no había sido un triunfo sino el comienzo de una cuenta regresiva silenciosa que pocos podían percibir. Minoru Genda permanecía aún de pie sobre la cubierta superior, observando cómo las luces del barco se encendían una a una, y su mente regresaba inevitablemente a los cálculos que tantos oficiales habían preferido ignorar. La esencia del problema no era difícil de entender, pero resultaba casi imposible de aceptar para una institución tan acostumbrada a confiar en la determinación y el sacrificio. La Marina Imperial había construido su identidad sobre la idea de que el espíritu podía compensar cualquier deficiencia material, que la disciplina absoluta y el entrenamiento impecable podían inclinar cualquier balanza. Sin embargo, Genda sabía que ese ideal heroico se quebraba en mil pedazos cuando se enfrentaba a la implacable realidad del combustible. Un barco sin petróleo era solo un cascarón inútil. Un avión sin gasolina era apenas un trozo de metal detenido en el tiempo. Una flota entera, por gloriosa que fuese, no podía moverse sin la energía que el Imperio no podía generar por sí solo. Y allí radicaba la verdadera tragedia. Japón había iniciado la guerra con un déficit energético que ningún plan estratégico, por brillante que fuese, podía compensar. Genda lo había visto en los informes que circulaban discretamente por los despachos de Tokio. La Marina consumía en tiempos de paz cantidades gigantescas de petróleo solo en maniobras de rutina. Y cuando las operaciones aumentaban de intensidad, el consumo se disparaba hasta niveles absurdos. Había destructores que, operando a velocidades de combate, quemaban en un solo día cientos de toneladas de combustible. Había portaaviones que, solo con mantener el ritmo de lanzamiento y recuperación de aviones, devoraban reservas enteras. Había submarinos que necesitaban recorrer distancias interminables para patrullar los mares, y cada milla recorrida reducía un poco más la capacidad del Imperio para sostener la guerra. Incluso antes de Pearl Harbor, los cálculos habían mostrado una tendencia alarmante. El Imperio necesitaba más de 40 millones de barriles anuales para sostener cualquier campaña militar de larga duración. Pero incluso en el mejor escenario posible, incluso si todos los campos petrolíferos capturados estuvieran intactos, la producción japonesa no podía superar los 25 o 30 millones anuales. Era un déficit estructural, un agujero insalvable que se abriría cada mes, consumiendo lentamente todas las reservas estratégicas. Genda recordaba vívidamente la expresión del almirante Yamamoto cuando vio por primera vez aquellos números. Era un hombre que sabía ocultar sus emociones bajo una capa de serenidad casi impenetrable, pero aquella vez su rostro había mostrado una tensión que pocos habían notado. Yamamoto entendía que el verdadero enemigo no era Estados Unidos, sino el propio tiempo, alimentado por la aritmética simple de consumo frente a disponibilidad. Sabía que un conflicto prolongado sería fatal, y por eso había insistido en un golpe inicial, devastador. Un golpe que obligara al enemigo a negociar antes de que el petróleo se agotara. Sin embargo, Pearl Harbor no había destruido los depósitos de combustible. No había detenido la maquinaria industrial estadounidense. No había reducido la capacidad del enemigo para reaccionar. Había infligido un golpe brutal, sí, pero no un golpe decisivo. Genda entendía que esa diferencia, aparentemente sutil, era la línea exacta que separaba una victoria estratégica de una derrota inevitable. Mientras la noche avanzaba, recordó también algo que casi nadie mencionaba abiertamente: la fragilidad extrema del sistema logístico japonés.
Incluso capturar los campos petrolíferos del sudeste asiático no resolvía nada si Japón no tenía suficientes buques tanque para transportar el petróleo hasta sus refinerías. Un solo petrolero necesitaba semanas para realizar un viaje de ida y vuelta entre Borneo y el archipiélago japonés. Y para trasladar los volúmenes necesarios se requerían decenas de ellos operando sin descanso. Pero Japón poseía menos de medio centenar de buques adecuados, muchos de los cuales eran lentos, estaban mal protegidos o ya habían sido requisados para otras misiones. Y lo peor era que los submarinos estadounidenses, que pronto se convertirían en la amenaza más letal del Pacífico, sabían perfectamente qué barcos debían hundir para estrangular al imperio, sin necesidad de enfrentarlo en batallas convencionales. Cada petrolero hundido significaba no solo la pérdida del cargamento, sino también una reducción permanente de la capacidad de transporte. Era una guerra de desgaste que Japón jamás podría ganar, porque cada pérdida pesaba más que la anterior. Cada tonelada de crudo que no llegaba a Japón implicaba menos capacidad para mover la flota, menos horas de entrenamiento para los pilotos, menos disponibilidad para operaciones ofensivas, menos margen para reaccionar ante las tácticas estadounidenses. Y mientras todo eso ocurría, mientras las reservas se evaporaban como agua en el desierto, los estadounidenses reconstruirían sus barcos. Enviarían nuevos portaaviones, entrenarían miles de pilotos y producirían cantidades astronómicas de combustible en refinerías gigantescas que podían generar en un solo mes lo que Japón no podía producir en un año entero. La comparación era tan desigual que resultaba casi cruel. Genda conocía perfectamente esa asimetría. Sabía que los estrategas japoneses la habían visto también, aunque la mayoría había preferido no hablar de ella. La guerra moderna se había convertido en un monstruo industrial que devoraba petróleo sin piedad. Las flotas ya no se movían al ritmo de la voluntad individual, sino al ritmo de las reservas energéticas. Y Japón había entrado en aquella guerra con la confianza irracional de que el espíritu nacional compensaría las toneladas de crudo que no tenía, al ver el cielo completamente oscuro y el oleaje iluminado por los reflectores del Akagi. Genda sintió que aquella noche era un símbolo perfecto de la situación del imperio. Una oscuridad que avanzaba lentamente, imperceptiblemente, pero con una inevitabilidad absoluta. La marina había obtenido una victoria brillante, sí, pero también había encendido una chispa que acabaría iluminando una verdad devastadora: que el imperio había construido su poderío militar sobre una base frágil, una base tan vulnerable como los tanques de combustible que había decidido no atacar. El Akagi avanzaba durante la noche como una ciudad flotante que se deslizaba en silencio por un océano sin fin, iluminado solo por la luz tenue de las estrellas y por los destellos ocasionales de los reflectores que los marineros utilizaban para inspeccionar la cubierta. Minoru Genda seguía allí, inmóvil, observando el horizonte, como si buscara en la vastedad del mar una respuesta que sabía que no llegaría. Porque la verdadera batalla que lo atormentaba no estaba allá afuera, oculta en la oscuridad, sino dentro de cada cálculo, cada proyección, cada cifra que había revisado durante meses. Era una batalla contra las matemáticas, uno de esos enemigos silenciosos que no pueden ser engañados ni derrotados con valentía. La flota japonesa celebraba un triunfo que el mundo entero comentaría durante generaciones, pero Genda sabía que aquella victoria tenía un sabor amargo, casi trágico, porque revelaba la tensión que existía entre el talento militar del imperio y la incapacidad estratégica de su estructura política y logística. Japón podía ejecutar operaciones audaces con una precisión admirable, pero carecía del músculo industrial para sostenerlas. Y en las guerras modernas, la valentía es apenas el primer paso. El resto lo decide la capacidad de producir, transportar y reponer. Su mente volvió entonces a uno de los aspectos que más había discutido en Tokio antes de partir: la fragilidad de la Quale, cadena de suministro que conectaba los campos petrolíferos del sudeste asiático con los puertos japoneses. Incluso mientras el ataque a Pearl Harbor se desarrollaba con un éxito espectacular, los primeros informes provenientes del sur ya apuntaban a la magnitud del desastre logístico que se avecinaba. Las instalaciones capturadas estaban dañadas, algunas completamente arruinadas por el sabotaje enemigo. La restauración no sería cuestión de días o semanas, sino de meses, y en algunos casos, de años. Y Japón no tenía años, Japón no tenía siquiera meses. Para producir petróleo a gran escala no basta con controlar un territorio. Se necesitan ingenieros especializados, maquinaria pesada, repuestos, herramientas precisas, piezas que tardan semanas en fabricarse y meses en llegar por mar. Se necesitan refinerías que funcionen con una exactitud casi quirúrgica.
Se necesitan plantas eléctricas, tuberías funcionales, bombas que soporten presiones altísimas y equipos técnicos capaces de operar todo ese sistema sin cometer errores fatales. Japón no disponía de nada de eso en cantidades suficientes. Y aun si lo hubiera tenido, existía un problema aún peor. ¿Cómo llevar ese petróleo hasta la metrópoli? Genda cerró los ojos, reviviendo las discusiones interminables sobre la necesidad de construir más petroleros. Los estudios internos mostraban lo evidente. Hacía falta una flota de al menos medio centenar de buques tanque operando a pleno ritmo solo para mantener abastecido al país con la producción de los campos capturados. Y aún así, los estrategas habían decidido priorizar la construcción de portaaviones, destructores y submarinos. Las fábricas de acero trabajaban sin descanso construyendo barcos armados, pero ignoraban los barcos que realmente alimentaban a esos barcos. Era una paradoja trágica. La Marina quería pelear, pero no quería construir la infraestructura necesaria para sostener la pelea. La situación era tan absurda que no quería por A. Genda recordaba con nitidez un informe que afirmaba que, incluso si Japón hubiera producido el petróleo necesario en el sudeste asiático, gran parte de ese petróleo se quedaría almacenado allí, incapaz de llegar al archipiélago japonés, simplemente porque no había suficientes barcos para transportarlo. Era como construir pozos gigantescos en medio del desierto, y después descubrir que no existían recipientes para llevar el agua a donde hacía falta. Y mientras todo eso sucedía, las patrullas submarinas estadounidenses estaban preparándose para iniciar lo que luego sería una de las campañas más letales de la historia naval. A diferencia del espectacular ataque aéreo en Hawái, la guerra submarina sería discreta, silenciosa, casi invisible, pero despiadada. Cada torpedo lanzado por un submarino estadounidense contra un petrolero japonés representaría miles de toneladas de combustible que nunca llegarían a los depósitos. Miles de millas que la flota no podría recorrer. Miles de misiones que jamás despegarían. Genda podía imaginar perfectamente cómo se desarrollaría aquella lucha. Podía ver a los petroleros japoneses zigzagueando por las aguas infestadas de submarinos, avanzando lentamente por rutas cada vez más peligrosas, escoltados por destructores que, al protegerlos, también consumirían combustible que Japón no podía permitirse gastar. Era un círculo vicioso perfecto, una trampa diseñada no por la inteligencia estadounidense sino por la propia rigidez estratégica del imperio. El comandante respiró profundamente, dejando que el aire frío de la noche llenara sus pulmones. Todos esos pensamientos eran como hilos que se entrelazaban en su mente, formando una red inquietante que sostenía una única verdad. Incluso si Japón hubiese tenido el valor para atacar los depósitos de combustible de Pearl Harbor, incluso si hubiese paralizado temporalmente a los estadounidenses, incluso si hubiese extendido varios meses su dominio en el Pacífico, nada de eso habría cambiado el desenlace final. Porque la verdadera derrota no estaba en Hawái, ni en Midway, ni en Guadalcanal. Estaba en los cálculos de consumo, en la distancia entre los campos petrolíferos y los puertos japoneses, en la velocidad de construcción de buques tanque, en la incapacidad de recuperar instalaciones saboteadas. Era una guerra perdida antes de comenzar. Pensó entonces en el almirante Yamamoto, un hombre que cargaba sobre sus hombros el peso de haber diseñado un ataque brillante y, paradójicamente, haber comprendido mejor que nadie la imposibilidad de sostener la guerra que Tokio le exigía. Yamamoto sabía que, si Estados Unidos decidía luchar hasta el final, Japón no tendría ninguna posibilidad real. El adversario poseía una industria colosal, una capacidad de producción casi ilimitada, un territorio seguro, una población dispuesta al sacrificio una vez despertada por el ataque. Pero, sobre todo, poseía petróleo, cantidades inabarcables de petróleo. Barriles que brotaban como si la tierra misma decidiera inclinarse a favor de los estadounidenses. Genda sabía que Yamamoto nunca había creído en una victoria a largo plazo. Lo había visto en su mirada cuando discutían sobre las reservas y los plazos. Para él, Pearl Harbor no era un camino hacia el triunfo, sino una apuesta desesperada para obligar a los estadounidenses a negociar antes de que el imperio se quedara sin combustible. Era una apuesta brillante en su ejecución, pero desesperada en su naturaleza. Y ahora, mientras la noche envolvía completamente a Akagi, Genda comprendía que aquella apuesta estaba perdida incluso antes de que la primera bomba cayera sobre Hawái. El mar seguía proyectando su murmullo constante, un sonido que parecía eterno, indiferente a la ambición y al orgullo de los hombres. Y en ese murmullo, Genda creía escuchar una verdad que pocos aceptarían. La victoria japonesa en Pearl Harbor sería recordada por siempre, pero no como el inicio de un triunfo,
sino como el instante exacto en que el destino del imperio quedó sellado por una fórmula matemática que nadie quiso enfrentar. La madrugada comenzó a perfilarse sobre el océano con una suavidad casi imperceptible, tiñendo el cielo de un gris tenue que anunciaba el inicio de un nuevo día. A bordo del Akagi, la actividad seguía siendo silenciosa, disciplinada, casi ritual, como si la flota japonesa quisiera volver a su normalidad operativa antes de que el sol terminara de dibujar su rostro sobre el horizonte. Pero el silencio no eliminaba lo que ya era evidente para algunos hombres, especialmente para Minoru Genda. Aquel amanecer marcaba no solo el regreso hacia Japón, sino el comienzo de una incertidumbre gigantesca que acompañaría al imperio hasta su último aliento. Mientras las primeras luces se reflejaban en las ondas del mar, Genda volvió a preguntarse, no por primera vez, si había algo que el imperio pudiera haber hecho de manera diferente. Era una pregunta amarga, cargada de un peso trágico, porque él sabía que incluso las decisiones que parecían más determinantes, atacar los tanques de combustible de Pearl Harbor, prolongar el ataque, lanzar una tercera oleada, no habrían cambiado realmente el destino final. Japón había entrado en aquella guerra empujado no por una estrategia sólida, sino por la desesperación de un país atrapado entre sus necesidades energéticas y un bloqueo económico que lo ahogaba lentamente. Yamamoto lo había comprendido mejor que nadie. La figura del almirante, tan admirada y al mismo tiempo tan incomprendida dentro de la propia Marina Imperial, regresaba en la memoria de Genda con la claridad de un presagio. Yamamoto había advertido una y otra vez que Estados Unidos era un adversario que no debía subestimarse bajo ningún concepto. Había insistido en que la industria estadounidense era capaz de producir barcos, aviones y armas a un ritmo que Japón jamás podría imitar. Había repetido como si intentara grabarlo en la mente de todos, que si la guerra se extendía más allá de unos pocos meses, el resultado sería inevitable. Sin embargo, el liderazgo japonés había decidido ignorar aquellas advertencias. Habían preferido creer en la ilusión de una guerra breve, en la idea de que la población estadounidense exigiría un acuerdo al sufrir los primeros golpes. No comprendieron que Pearl Harbor, en lugar de quebrar la voluntad del enemigo, la había forjado. En lugar de forzar una negociación, había convertido la guerra en una misión moral para millones de estadounidenses que hasta ese día dudaban de involucrarse en un conflicto mundial. Genda imaginaba, sin necesidad de verlo, cómo en ese mismo momento Estados Unidos redirigía la energía de su industria hacia la producción bélica. Podía visualizar fábricas enteras adaptándose para producir aviones, astilleros trabajando día y noche ensamblando nuevos portaaviones, refinerías operando a capacidad máxima para llenar depósitos que nunca serían vulnerables a un bloqueo o a un ataque sorpresa. Podía ver miles de jóvenes alistándose con una determinación que Japón no había anticipado. Era un país inmenso despertando lentamente, pero despertando con una fuerza imparable. El Akagi avanzaba con una elegancia casi silenciosa, mientras Genda reconstruía mentalmente la secuencia inevitable de los meses siguientes. Japón avanzaría con ímpetu inicial. Capturaría territorios. Se expandiría por el sudeste asiático alimentado por la euforia de su victoria temprana. Pero con el paso del tiempo, cada kilómetro adicional conquistado se convertiría en un peso mayor. Cada base capturada estaría más lejos de la metrópoli y requeriría más combustible para mantenerse operativa. Cada barco japonés que escoltara convoyes hacia las islas ocupadas consumiría más combustible del que el imperio podía permitir. Y cada mes que pasara, la diferencia entre lo que Japón necesitaba y lo que realmente podía obtener se haría más amplia, más dolorosa, más irreparable. Luego vendrían las pérdidas, primero pequeñas, casi imperceptibles. Un petrolero hundido aquí, otro desaparecido allá. Pero pronto esos incidentes aislados formarían un patrón devastador. Los submarinos estadounidenses comenzarían a cortar las rutas marítimas como si fueran cuerdas frágiles, dejando al imperio cada vez más aislado. Las reservas disminuirían. Las operaciones de entrenamiento serían recortadas. Los pilotos recibirían menos horas de vuelo. Los barcos zarparían solo cuando fuese absolutamente necesario. La flota, otrora poderosa, se convertiría en un gigante encadenado por su propia dependencia energética. Genda podía visualizar ese futuro con una precisión escalofriante. Podía ver a los almirantes discutiendo acaloradamente en Tokio sobre cómo priorizar el poco combustible que quedara. Podía ver a los capitanes recibiendo órdenes para economizar hasta el último litro, aunque ello implicara sacrificar movilidad y capacidad operativa. Podía ver a los barcos más grandes amarrados permanentemente en puerto, incapaces de moverse porque sus depósitos estaban vacíos. Podía ver cómo, poco a poco, el brillante ataque de Pearl Harbor se transformaría en una sombra que marcaría el inicio de la caída del imperio.
Y, sin embargo, lo más doloroso para Genda no era la inevitabilidad de aquella secuencia. Lo que verdaderamente lo hería era la certeza de que muchos de esos desastres podrían haberse evitado si la Marina hubiese tenido el valor de escuchar a quienes conocían la verdad. Si la estrategia japonesa hubiera sido construida sobre cálculos realistas, si la cultura militar hubiese aceptado que la valentía no sustituye a la logística, si los líderes hubieran tenido la humildad de reconocer que una guerra industrial exige recursos industriales, quizá Japón habría elegido un camino distinto. Pero la historia no se construye con hipótesis. La historia se construye con decisiones. Y Japón había decidido, aun sabiendo que el tiempo no estaba de su lado, enfrentarse a un enemigo cuya capacidad industrial superaba la suya en todos los aspectos. El ataque a Pearl Harbor había sido espectacular, audaz, incluso genial desde un punto de vista táctico, pero también había sido un acto de fe ciega, una declaración de guerra que ignoraba por completo la realidad matemática que Genda y unos pocos más comprendían. Mientras el sol terminaba de elevarse sobre el Pacífico, tiñendo el mar de tonos dorados, Genda respiró profundamente y trató de aceptar lo que siempre había sabido: que el imperio no había sido derrotado por los acorazados hundidos, ni por los portaaviones perdidos, ni por los desembarcos estadounidenses en islas remotas. El imperio había sido derrotado por un error matemático, cometido mucho antes del amanecer de aquel 7 de diciembre. Un error silencioso, escondido entre estimaciones optimistas, suposiciones sin fundamento y una confianza desmedida en que la voluntad podía superar a la realidad. El Akagi avanzaba con dignidad, ignorante del futuro que aguardaba a la flota japonesa. Y Genda, mientras observaba el reflejo del sol sobre las olas, comprendió que aquel día quedaría grabado no solo como una victoria, sino como un recordatorio eterno de que las guerras se ganan o se pierden mucho antes de que caiga la primera bomba. Las guerras se deciden cuando la matemática habla, y los hombres eligen no escucharla.